Santandereano, eres mi hermano, eres también mi sangre y mi paisano. Salir adelante es mi objetivo, porque la tierra en que vivo encontré oportunidad. Siempre en la lucha, aunque nadie escucha, pero ahora es el momento y esto acaba de empezar. Santandereanos enrolados, para que estén informados quién está en la capital. Margalida Castro es una mujer que no necesita más presentación. Desde hace mucho tiempo, esta santandereana nos ha mostrado sus pasiones por medio del teatro y la televisión. Soy Margalida Castro, ustedes ya me conocen. Me meto en las casas de ustedes hace más de 40 años sin pedirles permiso. Mi segundo apellido, ¿cuál es? Rueda. Santandereano a morir, de la raza bravía de Santander. Me siento orgullosísima de ello. Amo la arepa, la carne oreada, el cabrito, la repitoria, Dios mío, qué falta me hace de vez en cuando aquí en Bogotá, el mute. Soy santandereana en cada partícula de mi cuerpo, a pesar que mi papá no era de allá, pero yo casi no he vivido en Santander, pero llevo a Santander aquí siempre, y aquí vivo en Bogotá, con Santander en mi corazón. Hoy día Margalida es una mujer adulta, madura. Es como un sol que sale y esparce sus rayos brindando calor, sin importar raza, sexo, edad o condición social. Mi madre era pianista. Ella tenía un piano que mi abuelito le había traído. Mi mamá era de Barichara, Luisa Rueda. Y mi abuelito le ha traído un piano Steinway de Alemania. Nosotros descendemos de los alemanes que llegaron a Santander. Mi abuelito era de Zapatoca, mi mamá de Barichara. Mi mamá tocaba el piano, pintaba, tenía el arte en sus venas. Mi papá la lectura, una gran memoria, tenía capítulos completos del Quijote de memoria. Yo heredé, gracias a Dios, la memoria de mi papá. Y el gusto por las artes, por el dibujo, por la música, a mi mamá. Dejé todo, la arquitectura, dejé la flauta por la actuación. Efectivamente, una de las grandes aficiones de Margalida Castro es el teatro. Esta obra que estamos observando se llama Plug el Fantasmita. En mis tiempos de la ópera del teatro, conocí gente mucho más valiente que esta. Pobrecita Maribel, se consiguió cada amigo que guaca. ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Aló! ¡Aló! ¡Ay! Se me acabó la tarjeta prepago. Margalida para mí es el profesionalismo del juego. Ella es esa sabiduría que sabe jugar con todo, esa alegría en los ensayos, siempre llega con una sonrisa a contar sus anécdotas, siempre nos hace reír muchísimo. El apoyo antes de función para nosotros las actrices que estamos apenas comenzando en esto. Tener al lado una persona que lleva tanto mundo, que su vida ha sido el teatro, es realmente muy importante. Le transmite toda la pasión que hay que tenerle a las tablas, toda la entrega que hay que tenerle a la actuación. Yo creo que Margalida es una persona además muy humilde y muy sencilla. Sin culpa mía. Yo fui llamada para tocar la flauta a una obra de teatro. Ahí estaba el padre de mis hijas, Flechazo. Si ustedes creen en el amor a primera vista, yo no sabía ni que existía. Fue amor a primera vista, flechazo, matrimonio y ¡pa! Fuera con la flauta, fuera con la arquitectura, de aquí me tienen.
dándoles lora a ustedes, dándoles mi cariño y mi trabajo. En realidad, aparte de ser una maravillosa actriz, como ya todos lo sabemos, después de todos sus años de experiencia y maravillosa labor que ha tenido en la televisión colombiana, es una mujer increíble, es dulce, es divertida, sale con unos apuntes increíbles. Les quiero contar que yo fui una niñita estudiosísima, no por dármelas de que era una gran estudiante ni que era genio, no. Es que la sonrisa de mi mamá era mi premio al primer puesto que le daba siempre. Le respondía con altísimas notas a su amor, a su cariño, a su dedicación, a su desvelo por mí. Yo tuve otras 4 hermanas y un hermano varón que desafortunadamente se mató en un accidente, pero ninguna heredó lo que heredé yo de mi mamá, las ganas por hacer arte, el estudio, la lectura, la literatura que lo heredé de mi padre. No tuve como con ninguna así una buena camaradería jamás. Mi esposa, mis hijas y yo conocemos a Margalida hace bastante tiempo. De Margalida podemos decir que es una persona llena de valores espirituales, éticos y morales. Es una persona de la cual hay que aprender mucho, y qué rico que todos aquellos que tienen oportunidad de ser sus amigos saquen algún fruto de lo que es ella. Para mí Margalida Castro es una mujer excepcional. La conozco más o menos hace 7 años y serían muchas las cosas que tendría que decir sobre Margalida. Sin embargo, yo quisiera centrarme como en 3 aspectos. Hablar de Margalida como mujer, como actriz y como amiga. Les voy a contar ahora por qué soy actriz. Ya les hablé de arquitectura, de la flauta, cualquier cosa menos la actuación. Estaba en unas vacaciones de diciembre. Como no iba a fiestas, se me la pasaba estudiando, me llamaron para tocar la flauta en una obra de teatro. Habían llamado a mi maestro de la Sinfónica, le había dicho que no tenía tiempo, pero que tenía una gran alumna, entonces yo fui llamada. Ahí trabajaba Consuelo Luzardo, Carlos Muñoz, Pepe Sánchez, Álvaro Ruiz, gente de la dura hoy en día, que hacían sus comienzos de teatro, muy bien estructurados. Entonces mi mamá me dijo que fuera porque como a ella le preocupaba tanto que yo estudiara tanto y me la pasaba encerrada estudiando, entonces yo fui a tocar la flauta, hubo el flechazo que les dije hace un ratico, con uno de los actores que también estaba dirigiendo su primera obra. Él se llama Carlos Peroso, hoy día gran escritor, ha ganado el Premio Planeta de España, dramaturgo, pues también es investigador, ha sido diplomático. Les cuento aquí entreno que se ganó 2 loterías, no he conocido a nadie en el mundo que sea tan de buenas que se gane 2 loterías. Me casé con él en un matrimonio muy divertido porque pues me tocó llegar a la iglesia con la maleta y todos esos actores que les he nombrado, más 20 más, con la maleta en la mano y el bus de la gobernación afuera, porque como soy santanderiana, no me dejaron ir sábado y domingo a Mesitas del Colegio, un pueblito que quedaba aquí cerquita. No era Katmandú, ni al Nepal, no, era aquí, a Mesitas del Colegio, pero no me dejaron ir, entonces me tocó casarme para llevar la obra que nos había contratado la gobernación para hacer 2 funciones. Y éramos pues un matrimonio sui generis porque todos eran padrinos míos ahí con su maleta, presentamos la obra y ahí quedé yo engrampada en la actuación, cosa que le agradezco mucho al destino. Si a mí me tocara repetir mi historia, yo volvería y dejaría todo por la actuación. Es la profesión más estimulante y más hermosa de todas, porque además hoy día yo digo a veces en las entrevistas que soy millonaria, no en dinero, sino en el cariño de millones de colombianos. Este accidente tan atroz, yo estoy segura que no hubiera sido santanderiana, de pronto no hubiera podido salir adelante como salí. Está usted viendo Santanderianos Enrolados. Margalida Castro, sin duda alguna, es una de las personalidades más fuertes de las artes escénicas colombianas. Es una actriz extraordinariamente dúctil, inteligente, culta. Lo que les he contado más o menos es mi parte como actriz de teatro. Hice 5 años de teatro con el Teatro Estudio de la Universidad Nacional, dirigido por Santiago García, el tremendo director de La Candelaria. Gané becas para estudiar en Europa, fuimos a 2 festivales mundiales de teatro, como los que hace Fanny Mickey aquí en Colombia ahora, que están considerados los mejores del mundo después de los de Ciudad de México, en donde también estuve. Entonces pude conocer para países lejanísimos como Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, una maravilla. Fui a ver mis ancestros en Alemania, Austria, después estudié en Francia, teatro siempre. Entonces cuando llegué aquí a Colombia, después tuve una beca, estuve 1 año y medio estudiando en Europa, en Francia,
Y me agarró el maestro Bernardo Romero Lozano, padre de Bernardito Romero Pereiro. Ustedes saben que es un genio hoy día, de los grandes genios libretistas de Colombia, con Julio Jiménez y Marta Bosio y Dago. Mejor dicho, hay muchos libretistas extraordinarios. Las libretistas de la novela que estoy haciendo ahorita, que se llama La viuda de la mafia, son también Nubia y Gilma. O sea, a mí esa me parece una profesión muy difícil, pero esto sirve por las ramas. El maestro Bernardo me cogió de la mano y me dijo: Margalida, venga, la meto a televisión, usted está haciendo teatro y yo quisiera que todo el país viera el talento que usted tiene. Y cónchale, me llevó el maestro Bernardo, perdón por el cónchale, es que estuve casada en mis segundas nupcias con un venezolano. Entonces el maestro Bernardo me llevó a televisión y de una entré protagonizando Cuentos del Domingo, porque ya había recibido premios nacionales como actriz de teatro y había estado en Europa, que eso le da a uno pues también le da pedigrí de actriz. Sin embargo, yo valoro mucho la forma como ella encarna a sus personajes, como ella vive cada libreto que se le entrega y cómo coloca mucho de su parte para enriquecer a todos estos personajes que nosotros vemos y valoramos. Hay anécdotas muy curiosas, muy graciosas de las diferentes actuaciones que ella ha tenido. Sin embargo, yo creo que como actriz es muy valiosa y es de lo mejor que tenemos en el país. Y de ahí para allá no he parado de trabajar. He ganado muchos premios de televisión, he compartido con gente extraordinaria. Cada programadora es una familia. Uno entra a hacer una novela y encuentra una familia, va a hacer otra novela. Y yo que soy tan solitaria, encuentro en las grabaciones una gente maravillosa, a todos los de mi afecto. Bueno, para mí Margalida es un monumento actoral, primero. Además de esto, es una compañera muy agradable. Es una loca divina. Que yo a cada actor joven o cada actriz joven que entra a trabajar al lado mío le doy todo el cariño de una mamá, todo el afecto, le tiendo unos lazos de ternura, de calidez, de familiaridad para que se sientan tranquilos conmigo. Es mi amiga, ella se comporta como una mamá, como una amiga. Es la persona más divertida que conozco con sus historias, es una gran contadora de cuentos, es una gran narradora de su propia vida. Y así hemos podido hacer grandes producciones en un ambiente distensionado, en un ambiente rico, en un ambiente de alegría, porque me parece, la profesión nuestra es una profesión muy extenuante. Ustedes no se alcanzan a imaginar que una sola escena que ustedes ven que pasa en 2-3 minutos puede durar un día haciéndose. Nadie se alcanza a imaginar la cantidad de lágrimas que le toca a uno a veces derramar en un personaje, que uno va a hacer la escena, está llorando porque uno tiene que vivir el personaje, sentirlo, centrarlo, profundizarlo, y está llorando, entonces, pero para un cable se ve allá, la luz para acá. Hay una cantidad de cosas de producción que la gente no sabe, que está por detrás de cámaras, entonces uno tiene que volver a retomar, volver a llorar, y uno se desgasta mucho, pero con todo el amor, porque lo hace con el amor para el público, para Colombia y ahora para el mundo. Antes de empezar la grabación del día de hoy, se hace una preparación muy concienzuda por parte del director. Él tiene que estar pendiente de los otros actores, de las cámaras, de la locación, de los movimientos, de las actuaciones. Él tiene que ser integral, ¿no? Un director tiene que estar pendiente también del vestuario, del maquillaje, ver desde la cabina cómo funciona todo. Entonces estamos ya a puertas de iniciar la grabación del día de hoy. Entonces es un trabajo extenuante, pero hay que llevar alegría. A mí siempre me dicen: Margalida, ¿usted qué le recomienda a una persona que comienza en la actuación? Yo le doy 2 bases a los que estén viendo este programa y que quieran ser actores. Primero que todo, tener un gran sentido del humor. Es una persona que tiene un humor muy rico, porque cuando uno va grabando muchos meses, entonces es muy importante tener a gente muy agradable y es una delicia, actuar con ella es una delicia. Segundo, la paciencia del santo Job y no desesperarse, porque son jornadas a veces de más de 24 horas seguidas, y todas las ganas. Esas son las para que no se dejen vencer por los obstáculos. Que hicieron 10 castings y les dijeron que no, bueno, hoy día tenemos que hacer casting hasta nosotros. Entonces tranquilos, no cejen, que la carrera es muy bella, porque de verdad uno se siente formando parte de Colombia.
este accidente tan atroz me dejó sin sueño. Eso para mí es la millonada que tengo hoy. Una vez nos entrevistaron que a las 8 actrices veteranas mejor calificadas por la crítica colombiana en el periódico El Tiempo. Yo tuve la fortuna de estar entre ellas. Entonces me dijeron, Margalida, ¿qué se siente ser consagrada? Porque nos pusieron las consagradas de televisión. Entonces, no, yo lo que siento es que soy como una tía de Colombia. Me siento siendo la tía de Colombia, de La Guajira hasta la Amazonía. Entonces me salió un personaje, como a los 2 meses de haber salido esta entrevista, de la tía Chabela, en una novela que tuvo un gran éxito que se llamó Yo amo a Paquita Gallego. Me imagino que muchos la vieron. Entonces todo el mundo, adiós tía, adiós tía. Entonces yo me sentía como tan gratificada con este personaje y me siento gratificada que yo me subo a un taxi, me subo a cualquier parte y la gente, hola Margalida, qué lindo el personaje que estás haciendo, hola Margalida, qué dicha verte, déjame darte un abrazo. Eso para mí es la millonada que tengo hoy, el afecto de mi Colombia, de mi gente. Está muy preocupada por tener contacto siempre con sus amigos, por escucharlos en cualquier dificultad que tengan, o aún por compartir cosas sencillas. Y por eso me parece muy interesante, siempre que nos encontramos con ella, poder compartir cosas amenas, cosas agradables o cosas de la vida cotidiana. Bueno, todo Colombia sabe que yo tuve un accidente feroz. A mí se me partió la cabeza, me hicieron unas craneotomías, 3 craneotomías, en cirugías de altísima neurología, neurocirugías que duraron más de 15 horas con un equipo de 11 neurocirujanos comandados por el doctor Jaime Gómez González, a quien le debo la vida. Este accidente tan atroz me dejó sin sueño. Yo que duermo tan poco, me quedé sin sueño. Hace rato no la veo, no nos vemos, pero somos muy buenos amigos. Yo viví en el apartamento de ella hace como 15 años y pues una cosa muy curiosa que me pasó con ella es que yo sufro insomnio. Entonces una noche me levanté y me fui despacitico para la cocina, servirme un vaso de leche, cuando vi que la puerta de la pieza de ella estaba iluminada. Dije, ve, al ratico volví a tocar, Darío, sí, Margalida, y estaba oyendo Camándula, que es un programa como Habitantes de la Noche en Medellín. Y la llamamos y de ahí en adelante todas las noches salíamos en el programa de Camándula. La falta de sueño, comprobado científicamente, vuelve loca a una persona que no haya dormido un minuto en 2 días, ni en duermevela ni nada, se vuelve loca porque es como que le falta el agua, el aceite y la gasolina a un carro, por mejor máquina que tenga se funde, se me fundía el motor. Entonces yo pienso también que eso fue un proceso que hoy califico de dantescamente maravilloso, porque poderle contar a las personas, familiares de personas que tienen enfermas mentales, que se puede salir de eso, que sí, que teniendo coraje, teniendo fe, creyendo allá arriba, que allá le tienden lazos a uno del cielo y uno se agarra con toda la fortaleza, eso sale adelante y sale mucho más fortalecido como salí yo. Yo fui calificada por la psiquiatría colombiana de esa época, hablo años 60 finales, 70 comienzos. Yo fui calificada como loca incurable desahuciada por la psiquiatría. Y aquí estoy. Y no soy loca incurable. Y aquí estoy para decirles, se puede salir adelante. Parte de mi terapia, porque yo estudié mi caso, yo no creo en las camisas de fuerza, ni en los choques eléctricos, ni en la droga psiquiátrica. Y logra triunfar de todos los obstáculos, tanto internos de ella misma, como de los obstáculos externos, que son representados por personas y por instituciones, cuya meta normalmente era curarla, y a veces la cura es peor que el mal.
Creo en el coraje y en la ¿cómo se llama eso? En la entereza que tenga una persona. Y yo hay una cosa que les digo a ustedes, mis santanderianos del alma. Yo estoy segura que no hubiera sido santanderiana, de pronto no hubiera podido salir adelante como salí. Pero nuestra raza nos da esa fuerza, como la que me dio a mí, para salir adelante y poder contar. Entonces yo estudié mi caso y escribí 2 libros para botar tanto dolor, hacer catarsis, como hacer una especie de exorcismo personal del dolor tan terrible que viví en todos los manicomios por donde pasé. El primer libro se llamó Margalida del manicomio a la luz, el segundo se llamó Camisa de fuerza. De esos 2 libros estoy haciendo un compendio que van a salir en uno solo, que se va a llamar como el segundo libro, Camisa de fuerza. Porque en el primero tengo esa parte de los manicomios y la segunda parte un abrebocas que ni se imaginan, que es un abrebocas espiritual. A mí me parece que Margalida es una persona extraordinaria, es un ser humano extraordinario. Ella escribió con un compañero que tuvo hace muchos años un manual para salir del manicomio. Ella estaba en una casa de reposo, allá se consiguió un amigo, un compañero, y el primer consejo que dan en el manual es: nunca grite, porque siempre que uno grita está histérico, entonces le montan su choque insulínico o choque eléctrico y al pote, hermano, otra vez. Margalida logró salir del manicomio con este compañero de ella por pura inteligencia, porque es una mujer súper inteligente y además es una amiga incondicional. Otra cosa muy interesante que pudimos observar de Margalida es esa sencillez que hace que ella pueda estar en las mejores producciones del país o en una pequeña obra que organizan las monjitas carmelitas descalzas para recoger fondos por una buena causa. Sí, porque yo vi el primero que hicieron. Les cuento una chiva, mis amiguísimos coterráneos. Se va a hacer la película de mi vida. Ya está escrito el guión por Claude Pimon, un francés que ha trabajado mucho con nosotros en Colombia y que ha escrito guiones para Sergio Cabrera, nuestro más grande director de cine en Colombia. Y va a dirigir Lilo Vilaplana, un director cubano. Codirige Claude. Y de mí, de Margalida, va a ser Cristina Umaña. Me siento feliz que sea Cristina quien haga de mí, porque ella me parece una de las mejores actrices, de las mejores aspectadas en la juventud colombiana, magnífica, extraordinaria, y una actriz entregada que ha estudiado teatro, ha estado en Estados Unidos, hace cursos, presenta obras de teatro, no solamente televisión. Ella es como yo, así que trata de ser integral, teatro y televisión. Ella va a hacer la película de mi vida,
A los que están viendo La viuda de la mafia, el que hace hijo mío Cabeto, Nicolás Montero, que me quito el sombrero, él hace de Antonio Corrales, uno de mis grandes amigos que estuvo más cerca de mí en esos momentos trágicos de los manicomios. Alejandra Borrero, que me encanta, ella también va a trabajar. O sea, César Mora, que ustedes lo conocen como el caballero de la canción y el caballero de la actuación. César es mi compadre. Estamos en este momento efectivamente preparando una película basada en la vida de Margalida Castro. La historia de Margalida es ejemplarizante en la medida que, fuera del hecho de que ella es una actriz muy conocida con un talento que todo el mundo aprecia y que la hizo muy famosa y muy querida en Colombia, ella es una persona de un temple, de una personalidad, de una fuerza de carácter excepcional. Y en eso yo quise, escribiendo el guión de esta película que se va a llamar Camisa de Fuerza, yo quise plasmar en esta película un ejemplo de alguien que, movido por el amor, básicamente por el amor hacia sus hijas, logra pelear contra un problema personal, que es una afección psíquica. Va a haber un elenco muy bueno y va a ser una película, pienso yo, que va a llevar esperanza, porque yo digo que soy una sembradora de esperanza. Con mis libros yo siembro esperanza a las personas con problemas mentales y a las personas que están fallando en su vida espiritual o que están en la búsqueda, porque todo el mundo está siempre buscando como unas respuestas. Yo encontré mis respuestas a mis preguntas, no trato de obligar a nadie a que crean lo mío, pero sí les quiero decir que sí existen esos seres que se dejan fotografiar por Dios Santísimo. Entonces esa película espero que la vean en Colombia y ojalá que trascienda fronteras como ha trascendido fronteras nuestro cine hoy día, como La Niña María, Llena eres de gracia, estuvo nominada al Oscar. O sea, ya Colombia está siendo conocido de otros ámbitos diferentes, ya digo, a la guerra y al narcotráfico. Entonces yo espero que mi película sea bien recibida en Santander también, porque yo me imagino que en los sitios donde sea estrenada iré yo también a hablar, a hacer foros, a hacer charlas, y ojalá nos encontremos allá en Santander hablando de Camisa de Fuerza. Yo adoro los paisitas, pero este era borracho, mentiroso, mujeriego y bruto. Les cuento, yo camino del centro a Unicentro. Estaba yo almorzando aquí en un centro comercial sola, yo siempre ando sola porque camino mucho. Les cuento, yo camino del centro a Unicentro, ningún sardino, ni los niños que están aquí de producción, ni nadie de TRO, ni nadie de Bucaramanga jóvenes me dan la talla a mí caminando. Les pongo los piecitos ampollados, mis amores. Entonces yo estaba almorzando y de pronto una niñita en la zona de comidas, que había mucha gente como de 5 años, se vino corriendo de la mesa y me dice: ¡ay, Merceditas, Merceditas! Así llamaba mi personaje en Luzbel. Merceditas, ¿sabes que cada vez que te veo por televisión me dan unas ganas de morderte? Eso me parece de las cosas más lindas, que una niña de 5 años le den ganas de morderlo a uno, de la ternura que uno le entrega a esa niña. Es una madre de unas calidades extraordinarias, vive una vida extraordinariamente bella, una vida de una tranquilidad y de un reposo espiritual, que es ejemplo para muchos hoy por hoy, cuando precisamente los valores se han venido perdiendo. De verdad es un honor, un placer y creo que una gran fortuna haber podido conocer a una mujer como ella. En el programa anterior descubrimos el amor y pasión que tiene Margalida Castro por el teatro y la pantalla chica. También conocimos algo de su pasado y el calor y admiración que siente la gente del medio por ella. Margalida recuerda a sus padres con gran cariño y nostalgia. Actualmente su única familia son sus hijas y sus nietos. Nos vamos ahora a otra partecita de mi corazón, al rinconcito que tengo más protegido y más amado, que es mi familia. Yo hoy día no cuento en mi vida, sino con mis 2 hijas. El resto de la familia desapareció. Tengo mis 2 hijas, Gina Paola, que tiene una garganta privilegiada, la mayor tiene 38 años, y Carla Johanna. Ellas viven ambas en Santiago de Chile por culpa del grupo Los Prisioneros. Yo supongo que ustedes conocen al grupo Los Prisioneros, que son como los Beatles de Chile. Mis hijas eran fanáticas de este grupo, escribían todas las canciones en el computador y las repartían por las universidades, porque les fascinaban. Cuando vinieron hace 14 años Los Prisioneros, yo las mandé a todos los conciertos de Los Prisioneros. Terminó mi hija menor consiguiéndose una entrevista con ellos en el teatro, vivían en el Tequendama, como ella estudiaba periodismo, y ahí hubo empatía de mi hija mayor con el técnico de sonido de ellos. Ella se graduó con summa cum laude en la universidad
la mandé como premio sin que ella supiera a Santiago. De allá se vino con el chiquillo, se casó con el chiquillo, estuvieron aquí 4 años. Mi otra hija tenía un novio que era paisita, que yo adoro los paisitas, pero este era borracho, mentiroso, mujeriego y bruto. O sea, era totalmente, integralmente una criatura funesta. Mi hija lloró 5 años por él, yo lloré los 2 primeros y los 3 me daba era risa. Yo sé cómo puede uno ser tan bobo en la vida. Entonces la mandé a Chile 2 meses para que se descansara un poquito de su paisita. Ella lloró allá 1 mes y 29 días. El día anterior a venirse, conoció al hermano de uno de los prisioneros, de Claudio Narea, que fue el que se abrió de los prisioneros, presidente de la Sociedad Chilena de Rock. Este chico es fotógrafo y el día anterior a venirse para Colombia lo conoció a Jorge, su actual esposo, y por culpa de los prisioneros, mis hijas terminaron reas allá en Santiago de Chile. Primero que todo, Margalida como mujer ha sido muy fuerte, muy valiente. Ella ha sabido disfrutar de las alegrías y de los triunfos. Voy a contarles unas anécdotas de mi vida que me parecen extraordinarias y dignas de ser escuchadas por ustedes porque van a salir en mi libro. Yo he ganado muchos premios. En Polonia gané premio, en Francia gané premio, en Colombia he ganado premios, en Venezuela. O sea, premios que han sido de reconocimiento maravillosos para uno porque esta es una profesión muy estimulante. Pero les voy a contar cuál es mi Oscar al trabajo de 41 años de actuación. Estando mis 2 hijas en Chile, ambas embarazadas, les conté con diferencia de meses, entramos a un almacén en Santiago, allá llaman casa de guaguas. Guaguas le dicen a los bebés, era de ropa de bebés, para comprar a mis nietecitas. Y entonces una de las chicas, un almacén grande, muy bonito, había mucha gente, y una de las vendedoras me dijo, señora, usted es la tía Chabela de Paquita Gallego. Como les conté, la novela tuvo un gran éxito, sobre todo mi personaje. Entonces le dije, sí, mi amor, no sabe una cosa, señora, yo estoy viva por usted. Yo le dije, ¿cómo así? Explícame. Me dijo, sí, mire, hace 3 meses murió mi bebecito de 4 meses, por muerte súbita de cuna. Y si no me morí, ni me suicidé, fue por la fuerza y el coraje que usted tiene, señora, que me dieron la fuerza y el coraje para seguir viviendo. Y si usted se quedó con Paquita después de muerta porque la quería, yo sé que mi hijito, Ignacio Manuel, no se ha ido, que está aquí con nosotras. Viera qué cosa tan hermosa, salvarle la vida a una joven en un país, en el fin del mundo, donde por casualidad tengo mi familia, donde entro por casualidad a ese almacén. Ese es mi Oscar. Es más importante que cualquier premio, haberle salvado la vida a una mujer que yo ni conocía a través de un trabajo. Y les cuento, nuestras novelas son peleadas en el mercado internacional. Entonces a mí me parece muy divertido que yo hoy día, que mis hijas viven en Santiago de Chile, a veces yo voy a visitarlas y llego al aeropuerto y me piden autógrafos. En Chile, en el Ecuador cuando para mi avión ahí, o en Perú. Entonces nuestras producciones ya nos hacen conocer en el planeta y me parece maravilloso mostrar una imagen tan amable de Colombia, que son nuestros paisajes maravillosos, y diferente del narcotráfico, de la guerrilla, de la guerra tan tremenda que nos tiene roto el corazón a todos los colombianos. Soy el nieto de Margalida Castro Inés y nada, pues para mí es un placer trabajar con esa mujer tan experimentada. Me parece que ella es el don de la maestría escénica. Siempre que tiene algo que decir, termina rodeada de un grupo de personas oyendo sus cuentos, desde la escritura de su libro hasta sus hazañas y sus historias, que a veces parecen hasta de mentiras, o sea, parecen como un guión de una película de cine. Entonces la segunda parte del libro era la entrada de la Virgen a mi casa. Yo en esa época era contestataria contra la Iglesia Católica, le hacía pistolas a las iglesias, le sacaba la lengua a los curas. Hoy día ya de rodilla digo, uy, perdón Señor, pero yo sé que Él allá lo perdona a uno. Entonces el tercer libro que estaba haciendo era un compendio de los 2 primeros. Estoy escribiendo otro que va a ser el 4º libro, que se va a llamar Cara a Cara con el Cielo, en donde cuento mis experiencias espirituales de otras personas, oraciones, devociones y fotos sobrenaturales, porque a mí la Santísima Virgen tiene a bien, me nombró promotora de imagen y me permite sacar fotos al cielo donde está ella en las fotografías. O sea, no hay chance, ella soy promotora de imagen y me da la muestra del producto.
soy testigo en Socorro. En el Socorro hay mucha gente que vivió conmigo las experiencias de las escarchas más maravillosas cuando estaba grabando la novela Prisioneros del Amor, que grabamos en Socorro y en Barichara. Allá hay gente que pasó esa maravilla de momentos conmigo, el sacerdote, en esa época de la iglesita Santa Bárbara del Socorro. Lloraba, me decía Margalida, yo nunca había dado la misa con el atrio lleno de escarchas que parece que se hubiera caído del cielo. Todo fue muy bello. De Margalida siempre oía yo hablar de mis hermanas, mi familia, que la conocían más de cerca. Yo por mis actividades y mi profesión realmente vivía un tanto más como ocupado en otras latitudes, pero posteriormente tuve oportunidad de ir a su apartamento, conocer su apartamento, conocerla a ella más de cerca. Su apartamento es un templo, es una maravilla que sin ser uno místico, realmente ve cosas tan extraordinarias que lo llevan a uno como a imitarla. Pero ella las ha sabido afrontar, sobre todo por su espíritu de fe, por su convicción que siempre Dios está con ella y que tiene una ayuda muy especial, sobre todo en el campo espiritual. Yo lo único que puedo decir es que me cabe agregar que cuando las personas están tan cerca de Dios como lo está Margalida, están por encima del bien y del mal. Margalida es una persona que está por encima de todo lo bueno y de todo lo malo, porque a ella es un ser tan extraordinario, no le hace mal jamás en la vida a nadie, ni en pensamiento y mucho menos en obras. Ella es una persona muy buena y a quienes nosotros amamos de corazón. A través de toda esta vivencia con Margalida, he sido testigo de cosas tan asombrosas y tan maravillosas, como por ejemplo, se me había dicho que cuando en su casa, que es un altar, como ya la dije anteriormente, de pronto empezaban a conversar en ese sistema de oración tan bello, con la Virgen, con mi Dios y sobre todo con San Miguel Arcángel. Me decían de que les daba San Miguel unos regalos tan asombrosos y tan maravillosos que yo no podía entender. Y fue así como una vez precisamente encontrándome allí, y después de que se dirigieron algunos cánticos y algunas oraciones a estos santos que acabo de mencionar, empecé a presenciar una danza maravillosa de San Miguel Arcángel, que no era cualquier papel que estuviera allí precisamente en ese altar, era un santo de unas dimensiones, de cierto peso, y empieza
a darnos una danza, a mostrársenos con una danza como del péndulo del reloj, y posteriormente daba como unos saltitos que me llamaron mucho la atención. No obstante, un poquito incrédulo en ese momento, me dio por salir con algún disimulo por su casa, por su habitación, por sus aposentos, a ver si de pronto le cabía alguna ventana abierta y que de pronto con una ráfaga de viento que entrara se estuviera presentando ese espectáculo, del cual todos decían que era un regalo precisamente de los santos. Y efectivamente pude comprobar que todas las ventanas estaban cerradas, no había viento, no había ninguna otra trampa por allí oculta que nos pudiera decir que eso era mentira. Bella Margalida, bendiciones siempre, y que ha sido uno de los regalos de la vida y de Dios fue haberla podido conocer. Bellísimo, además de ser piloto, que con ese vestido se veía espectacular, era modelo, entonces era una preciosidad de hombre. Está usted viendo Santandereanos Enrolados. Bueno, yo soy Sebastián Martínez, Elkin Montes, en La Viuda de la Mafia. Soy el nieto de Margalida Castro Inés. Y nada, pues para mí es un placer trabajar con esa mujer tan experimentada. Es de verdad un honor porque pues es una biblia de la actuación. Lleva muchos años, hay muchas cosas que aprenderle y es una gran compañera. Entonces estoy muy feliz de trabajar con ella. ¿Y Luquitas? Yo soy Lucas Velázquez, Sammy. Nada, pues lo mismo. Trabajar con Margalida, pues siempre trabajar con actores veteranos es productivo, es una alegría para uno porque es gente que tiene mucho para enseñarle, y además Margalida es una persona supremamente culta y que no solo sabe de actuación, sino sabe de muchísimos temas. Es muy grato conversar con ella todos los días, siempre tiene algo que contarte y nada, pues feliz de tener un talento como Margalida trabajando con nosotros. De tantas historias maravillosas que componen mi vida, esta es una muy divertida y que todo fue por culpa del Santísimo Cielo. Un amigo mío piloto me dijo un día: hombre, Margalida, ¿tú quieres ir a todos los sitios donde la Virgen se aparece, a los santuarios en el planeta? Él trabajaba en una línea aérea norteamericana, porque es ciudadano colombo norteamericano. Es como un hijo mío. Bellísimo, además de ser piloto, que con ese vestido se veía espectacular, era modelo, entonces era una preciosidad de hombre. Entonces me dijo: hagamos una figura legal que se llama compañeros permanentes, eso se puede hacer legalmente, y te casas conmigo de esa manera, eso es únicamente a través de una notaría, y puedes viajar por el mundo entero a todas partes donde la Virgen se aparece o a todas partes que quieras ir, con el 100% de descuento en los tiquetes. Y yo: vale, va para esa. Qué rico ir a Lourdes, a Fátima, porque siempre que estuve en Europa, cuando yo estuve, las 3 veces que estuve, una de ellas año y medio, que era que estaba estudiando en Francia, yo todavía no tenía la presencia de Dios en mi vida, ni la de la Virgen María. Estaba metida en las cosas mundanas estudiando y, o sea, no había espiritualidad por ninguna parte. Entonces, no había ido nunca a los santuarios, inclusive en Notre Dame de París estuve mirándola porque yo estudié arquitectura y entonces no me interesaba la parte arquitectónica, hoy me da una vergüenza eso. Pero entonces dije: no, pues aprovecho para remendar aquesto, a remendar estos errores de no haber ido a esos sitios. Y nos casamos, hicimos la figura legal de compañeros permanentes con Santiago García, ese hombre divinísimo. Y apenas empezamos como a organizar nuestros planes para ver dónde, en qué santuario, si a Fátima, si a Lourdes, si a La Salette, a Bowering, a Estados Unidos, a Conyers. Entonces teníamos ya un itinerario violento, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Íbamos a ir a Argentina, donde la Virgen de Argentina, bueno, a Peñablanca conozco a la Virgen, pero era todo un periplo universal. Y en el momento en que estábamos planeando nuestro primer viaje, ¡pah!, recorte de presupuesto en la empresa, así como ha pasado tantísimas cosas de recorte de gente, y prácata, 400 pilotos y personas de esa empresa quedaron fuera de la empresa. O sea, lo votaron, lo declararon cesante y no fuimos ni a Chía, no fuimos ni siquiera aquí a Bosa, no fuimos ni a Unicentro, no fuimos ir a ninguna parte, desgraciadamente. Y esa es una anécdota que me parece divina, ¿cierto? Y la prensa publicó, eso nunca lo supieron los periodistas, es la primera vez que lo cuento. Nunca supieron porque se hubieran sentido tomados del pelo, salimos en fotografías, en carátulas, porque a la larga hicimos la figura. O sea, nos casamos de verdad, pero ahí no había amor, era amor espiritual, porque también es compañero de rosarios, también de misa diaria,
Es un hijo espiritual que tengo, como te tengo a ti también de hijo espiritual. ¿Te gusta mi historia? Bueno, yo desde que conocí a Margalida encontré en ella una complicidad, éramos estupendos amigos, subíamos, bajábamos, volteábamos y como yo estaba volando nos pareció divertido pues para que pudiéramos seguir de cómplices y pudiéramos compartir mucho tiempo juntos en otras partes. Los dos somos muy creyentes de la Virgen. Entre los planes más importantes era ver a la Virgen de Guadalupe y ir a Lisboa a ver la Virgen de Fátima. Básicamente esos eran los planes. Después yo me salí de volar y bueno, pero igual seguimos siendo buenísimos amigos y tenemos otros planes de viajar de forma diferente. Vamos a ver qué pasa. Tenemos ganas de ir a Fátima y que ella vaya a visitarme a Estados Unidos. Y detrás de todo lo que hace, es una guerrera, no ha hecho otra cosa en la vida que superar obstáculos personales para convertirse en una de las mejores, más vigentes y maravillosas actrices que tiene Colombia, y además es una estupenda amiga, la amo con todo el corazón, además de ser mi paisana, la adoro, ella sabe cuánto la quiero y es un amor que tenemos ahí guardado, nos respetamos muchísimo, nos apoyamos y he aprendido mucho de ella. Margalida, bendiciones siempre y que ha sido uno de los regalos de la vida y de Dios haberla podido conocer. He visto precisamente y he tenido en mis manos las fotografías. Somos hermanos, lo único nos faltaría ser del mismo padre y la misma madre, porque después en todo lo demás. He visto precisamente y he tenido en mis manos las fotografías, las hemos tenido en casa con mis hijas, admirando precisamente esas fotos tan sobrenaturales que al tomar de pronto una fotografía hacia el espacio, de pronto aparece ya revelado el rollo, la imagen de la Virgen. Entonces cosas como esas tan maravillosas. ¿Qué puede decir uno ante eso? Realmente es un ser privilegiado y yo creo que es precisamente por eso, por esa vida maravillosa que ella lleva, porque es una mujer de virtudes inconmensurables. Bueno, cuando hablamos de Margalida Castro, cuando a mí me mencionan el nombre de Margalida Castro, están tocando una parte muy importante de mi vida, porque Margalida y yo tenemos una relación más que amistosa de hace aproximadamente 35 años, donde siempre hemos estado de alguna manera juntos, aunque a veces pasa tiempo que no nos vemos, pero somos muy allegados el uno al otro, estamos muy pendientes uno del otro, es una hermandad que va más allá de la amistad.